También para la familia y yo creo que para la sociedad en general. Les hablo de la autoridad. ¿Se mantiene la autoridad en casa? ¿Se mantiene la autoridad en los colegios? ¿Creen ustedes que esto ha desaparecido? ¿Y qué importancia tiene respetar y mantener esa autoridad con los más pequeños? Un tema apasionante para el que ya nos acompaña Javier Segura. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Paloma Martínez Esperanza, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias, Raquel. Buenas tardes. Interesante ese tema de autoridad porque yo creo que ya no solo para la educación, ¿no? Sino a nivel de sociedad, de familia, de todo. Sí. En todo. ¿No? La verdad que la autoridad es uno de los temas claves que yo creo que se ha debilitado en toda la sociedad. Yo creo que eso es algo que lo constatamos, ¿no? Pero bueno, esto no viene de ahora. Si queréis os leo una cita. Y esto es un juego para todos, ¿eh? A ver, y me tenéis que decir, un reto. Y me tenéis que decir quién dijo esto. Cuando los padres se acostumbran a dejar a sus hijos hacer lo que quieren. Cuando los hijos desprecian los consejos de sus padres. Cuando los maestros tiemblan ante los discípulos y prefieren halagarlos. Cuando los jóvenes desprecian las leyes porque ya no reconocen por encima de ellos ninguna autoridad de nada ni de nadie. Entonces estamos a las puertas del comienzo de la tiranía. A mí me has pillado, la verdad, de quién ha dicho esta cita, un clásico, y tenía mucha razón, pero no sé quién es. Platón. Ah, mira. Platón en la República. Y uno lo lee y dice, esto suena tal cual, ¿no? Cuando los padres dejan a los hijos hacer lo que quieran, cuando los maestros tiemblan, y cuando en general en la sociedad, ¿no? Y Platón advierte que entonces una sociedad puede estar al borde de la tiranía. Entonces sí, es un tema yo creo que vital. Se tiende a confundir muchas veces la autoridad con el autoritarismo y eso ha conducido pues a que la nueva pedagogía, la nueva educación denoste un poco este concepto de la autoridad. Sin embargo, yo creo que hay que definir bien lo que es la autoridad. Se confunde a veces con la represión, con la tiranía, ¿no? Como ahora salía este término que es tan clásico, pero precisamente los clásicos y en concreto el latín nos ayuda a entender muy bien qué es la autoridad, que es un concepto en efecto relacionado con el poder, pero que tiene sus particularidades. Los clásicos, los latinos, tenían tres conceptos para hablar del poder que nos ayudan muy bien a definir bien lo que es la autoridad. El imperium, que era el mandato, es decir, el poder absoluto. La potestas, que era el poder efectivo, relacionado con la vida política o con la vida legal. Y por último, la auctoritas, que era un poder no vinculante, pero que tenía la forma de poder moral. Este último concepto, el de auctoritas, es el que nos sirve en educación, porque es el que realmente nos va a ayudar a ser referente a través de nuestro ejemplo, nuestro prestigio, nuestra moralidad, entre comillas, para nuestros hijos o para nuestros alumnos. Y es un concepto que en ningún caso podemos prescindir de él, el de la auctoritas. Qué interesante, porque es verdad que yo asocio de forma totalmente inconsciente la cosa de autoridad quizás con cara de enfado, ¿no? Y no tiene por qué ser así. No, en absoluto. Totalmente, por eso que sí, normalmente sí. lo relacionamos con el autoritarismo, pero en realidad la autoridad, fijaos que desprende este concepto cuestiones como el respeto, la ejemplaridad, el cariño también, ¿no? Porque que seamos una persona que tiene autoridad no quiere decir que no vayamos a ser cariñosos con los niños, sino todo lo contrario. ¿Qué es tener autoridad? Pues básicamente estar dispuestos a ser un referente, a ser ejemplo con nuestras acciones. Por ejemplo, lo vemos en un caso muy concreto. Si yo quiero que mi hijo o mi alumno o quien sea le guste leer, necesito la autoridad para ayudarle a que lea. ¿Cómo lo hago? Imponiéndole la lectura y diciendo, siéntate ahí, ahora mismo te vas a poner a leer. No, lo que tengo que hacer es que él me vea a mí leer. Si a mí me ve leer, automáticamente tengo la autoridad para ayudarle a que él también lea. Y lo va a hacer, porque somos ejemplos. Claro. Pues bueno, si os parece, hemos salido a la calle para preguntar sobre este tema. ¿Se ha perdido la autoridad? ¿Sigue vigente? ¿De dónde radica el problema? ¿En casa? ¿En la escuela? ¿Esto es lo que nos han contado? En cierto modo sí, pero bueno, no sé si es culpa de los padres, culpa de los hijos, culpa de los profesores, no lo sé. No tienen respeto a nadie, los niños. Habría que ser un poco más estrictos. El colegio está para enseñar, los padres para educar. Los niños tienen más educación ahora y más posibilidades ahora que antes. Los profesores no la ejercen o no se la dejan a ejercer, no lo sé, pero está mal. Son los padres que tienen la responsabilidad y luego una parte en los colegios, ¿no? No hay los valores que había antiguamente. Ahora cada uno va a su bola y hace lo que quiere y ya está.
Pues eso es lo que opina la voz de la calle. Pregunto, si tenemos autoridad en casa y los niños, los pequeños, los mayores aprenden a tener ese referente, ¿lo tendrán también en el colegio? ¿Lo respetarán fuera? En general sí. Quiero decir, el tema de respetar la autoridad, si recordáis antes, nosotros siempre el adulto era una autoridad, ¿no? Los padres decían, si lo ha dicho un mayor, pues en principio ya tiene de por sí un valor, ¿no? Y antes también, eso siempre es muy recurrente, ¿no? El padre enseguida, si lo ha dicho tu profesor, pues eso está bien, ¿no? Y dándole la autoridad al profesor. Entonces, al final sí que hay un criterio general que si el niño reconoce como valioso, ¿no? Esa autoritas que decíamos, esa autoridad, lo va a reconocer en casa, pero lo va a reconocer también en distintos ambientes, ¿no? Y uno de ellos, lógicamente, es el ambiente escolar, ¿no? Así que... Vamos a ver cómo está el tema de la autoridad en las clases y los datos que están reflejando la situación de los profesores hoy en día. Lucía. Pues sí, vamos a ver esa situación de los profesores en nuestro país, porque en cuanto a convivencia escolar, digamos, aquí tenemos los principales problemas a los que se enfrentan por parte de los alumnos. Empezamos por ahí. Un 23% de los profesores admiten que tienen dificultades para impartir clase. El 5% sufre amenazas. Un 13% también admite que en algunas ocasiones se han visto agredidos, han sido agredidos por sus alumnos. El 23% afirma que se enfrenta a falta de respeto también por parte de sus alumnos y un 12% sufre ciberacoso. Por parte de los padres, atención, el 30% de los profesores se siente acosado por los progenitores, también el 20% afirma que ha recibido denuncias, un 8% siente presión por parte de los padres para aumentar las notas de los hijos y el 29% dice que se enfrenta a falta de respeto también por parte de los padres. Y todo esto pues desencadena en problemas de salud para los profesores. El 77% afirma que sufre ansiedad, el 11% depresión, un 12% pues nos dice también que se ha tenido que dar de baja en algún momento de su carrera profesional y un 2% pues nos dice que sufre otros tipos de problemas de salud. Son datos llamativos, porque antiguamente lo que el profesor decía se respetaba y ahora son en muchas ocasiones los propios padres los que critican, acusan, acosan a los profesores. Sí, los datos son preocupantes y además es que van en aumento, porque respecto a la encuesta del pasado año había subido cada uno de estos ítems un 1%, por lo tanto la situación del profesorado cada vez es más débil, podemos decir. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues hay un psicoanalista italiano que en Italia es muy conocido, se llama Massimo Recalcati, que ha dicho que lo que ocurre en nuestra sociedad es que se ha roto el pacto generacional entre padres y profesores. O sea, antes los padres reforzaban la autoridad del maestro, también porque la situación socioeconómica ha cambiado y ocurre que ahora muchas veces los padres tienen mayor titulación que el propio maestro. Entonces se ven capacitados para escribir en los exámenes, ¿no?, de los hijos, reclamar que suban la nota. Este autor dice que los padres se han convertido en sindicalistas de los hijos, lo cual es muy bueno, ¿no? Pero realmente es muy buena definición, pero es realmente problemático esto, porque lo que tiene que hacer el padre es reforzar la autoridad del profesor para que ese niño viva de una manera equilibrada. Los niños necesitan un entorno de seguridad y eso pasa por tener límites, por tener normas y porque les ayudemos a llegar a su máximo bien, ¿no?, a lo mayor que pueden dar de sí. Hay un tema ahí de la nueva ley en concreto, por también traerlo a la actualidad, que ha sido polémico, que es el hecho de que el claustro de profesores pueda decidir si un chaval promociona o no promociona, etcétera, pero claro, eso repercute también en esa presión que se puede ejercer sobre los profesores por parte de la familia, es decir, bueno, por culpa vuestra no pasa mi hijo, ¿no? Realmente hay que recuperar ese pacto generacional por el bien de los niños, porque en el fondo los grandes perjudicados de no tener referencias, también en la familia, pero en todos los ámbitos, los grandes perjudicados son los chavales que al final, digamos, ese no tener referencia te va haciendo que no sabes por dónde ir caminando, ¿no? Y tenemos que recuperar ese pacto generacional entre los adultos para buscar el bien de los chavales, que va a ser un bien que sea también pidiendo, exigiendo, queriéndoles, sabiendo ellos y percibiendo ellos, que es parte de lo que es la autoridad, que lo que estamos buscando es su bien. Cuando les queremos de verdad,
no les damos los caprichos, no hacemos lo que les apetezca, ¿no? Os cuento una anécdota de mi madre. Me dijo, yo no me acordaba, que cuando era pequeño iba yo delante con ella en la pastelería y me ponía yo delante y le decía, mamá, quiero un pastel. Y ella me decía, yo también, hijo, yo también. Le tiraba, que mamá, que quiero un pastel. Yo también, hijo. Pero no siempre se puede tener todo lo que es. Ya llegará el domingo, ya llegará el momento. Bueno, pues es en no dar todo siempre automáticamente, ¿no? Sino enseñar. Creo que tenemos que recuperarlo y que ahí está la verdadera autoridad, ¿no? Y también yo creo que ahora, no todos, pero muchos niños son como muy consentidos y en el momento que le llega el padre o la madre y le dice, no, es que hoy la profesora no me ha dejado salir al recreo porque no he terminado la ficha, al colegio y la lían. Y me he quedado con eso de los adultos porque cuando no son los padres a lo mejor se presenta la abuela. Sí. O sea, que es que no tiene que ser solamente los padres. Es importante que haya unidad de criterio y sobre todo que no se contradigan el padre y la madre o el padre y los abuelos, porque es que si no el niño ve que hay ahí una brecha en esa autoridad y va a ir a por la brecha. O sea, que es importante esa unidad de criterio y apoyar todas las autoridades que sean referentes. Vamos a apoyarnos en un experto, ¿verdad, Paloma? Pues sí, vamos a apoyarnos en un experto porque sabe mucho de autoridad. Es Juan Antonio Gómez Trinidad, que fue vicepresidente del Consejo Escolar del Estado y también director general de Educación en La Rioja. Buenas tardes, Juan Antonio. Hola, buenas tardes, Paloma y demás. Bueno, hemos estado viendo los datos que arrojan los problemas que tienen los profesores. ¿Crees que estos problemas vienen dados por una pérdida de autoridad? Sin duda alguna. Yo creo que en estos momentos la autoridad, a diferencia de lo que ha pasado a lo largo de la historia, ha desaparecido de la educación. Digo de la educación y de la enseñanza. Los padres son los primeros pues, que tienen problemas con la autoridad. La escuela de la que estabais hablando no deja de ser más que un cajón de resonancia de los problemas que hay en la sociedad. Los problemas no se generan en la escuela y a veces ni se solucionan, pero pasan por la escuela y se amplifican. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta todos los educadores. Pero además hay un gran problema y es que el concepto de autoridad se ha perdido en la sociedad. Es decir, en estos momentos existen personas con poder, pero hay muy pocas personas con autoridad y eso lógicamente se traduce pues en un problema serio en la convivencia y en la educación. Tú antes hacías una distinción entre autoridad, poder, etcétera. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es recuperar la autoridad. Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sin duda hay que recuperar esa autoridad, pero ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué claves tenemos que seguir? Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo primero que hay que hacer para recuperar la autoridad es tener un prestigio. La autoridad, a diferencia del poder, hay que ganárselo. A un profesor, el título de profesor se lo da el boletín o la certificación correspondiente que tiene como profesional. Y eso le da unas ciertas garantías, entre otras cosas le convierte en juez para aprobar o suspender. Pero eso es el poder que tiene. La autoridad la tiene que conseguir. Y lo mismo pues en el caso de los padres, ¿no? Los padres es una autoridad natural que en estos momentos, lamentablemente, por el ambiente social, por el desprestigio, por el relativismo, etcétera, bueno, pues se ha puesto más difícil, porque antes efectivamente había una especie de consenso social entre todos los educadores. Pues la Iglesia, la escuela, los padres, todos coincidían en que hay unos valores y que dentro de esos valores estaba el respeto a los mayores. Eso hoy ha saltado hecho añicos y, como antes se decía, pues te encuentras con que los padres, profesores y restos de la sociedad, redes sociales, etcétera, pues cada uno está imponiendo unos valores. Por lo tanto, no es una cosa automática, espontánea, ni siquiera hay una unidad de criterio. Lo primero que tiene que hacer el que aspire a tener autoridad, lógicamente, es ser coherente en su propia vida, dar testimonio, vivir los valores. Y yo creo que eso pues se vive. Pero los chicos pueden no racionalizar, pero luego captan inmediatamente cuando hay un profesor pues que es una autoridad en la materia, es decir, cuándo le gusta la materia, cuándo sabe enseñarla y otras cosas más que después comentaremos. Yo supongo que esto será más difícil conforme va creciendo el alumno, ¿verdad? No es lo mismo a lo mejor un niño de 7 años que ya uno de 14. Sin duda alguna. Todos sabemos por experiencia que cuando los niños entran en el cole, pues la seño es, en fin, un dios, ¿eh? Lo ha dicho la seño y eso no se cuestiona. A medida que van avanzando en la primaria,
bueno, pues ya se van cuestionando, entre otras cosas porque desde muy tiernas edades pues entran en el ámbito de las redes sociales, en el relativismo ambiental que hay en la sociedad y lógicamente ya cuando entran en la adolescencia, aparte de que la adolescencia lleva un punto de rebeldía que es necesario, pero que una cosa es la rebeldía sabiendo que hay una autoridad y otra cosa es vivir en una sociedad donde no hay límites y donde además está mal imponer esos límites. Entonces ya se genera un problema bastante serio. Por lo tanto, efectivamente, es un problema que va creciendo. Y si ese crecimiento, digamos, por las dificultades ambientales, además se le une la ausencia de maestros, de educadores auténticos, pues entonces el problema es bastante peliagudo. Luego están las consecuencias, algunas de las cuales se han visto en esta encuesta que estabais presentando, de cómo los profesores se sienten indefensos. Pero es que la propia pedagogía contribuye a ello. Es que la pedagogía no acepta que haya autoridad. Y es un problema que no es actual. Perdón, que no siempre ha existido. Es verdad que la propensión a rebelarse contra la autoridad pues es yo creo que tan antigua como la humanidad. La cita de Platón, cuando los maestros temen a los alumnos, que antes decíais, cuando los padres temen a los hijos y cuando los carceleros temen a los presos, se está muy próxima a la dictadura. Y es que hay que recordar una cosa, y es que la educación no es democrática. La educación hay distintos papeles. Igual que en una familia, al padre o a la madre no se le elige por votos. Por lo tanto, hay una jerarquía. Lo que ocurre, además el ser jerárquico también es humano, no hay que trasladar el sistema político al resto de las relaciones humanas, es que cuando esa jerarquía cae, es ocupada inmediatamente por otra jerarquía. Es dicho de otra forma, cuando el padre y la madre no ejercen la autoridad, ese papel es asumido por el compañero de plantilla, por el líder social, por las redes sociales, etcétera. Sin autoridad no se puede vivir y por lo tanto es suplantado en unos casos por otra. Juan Antonio, en este sentido que hablas de democratizar, que a veces, claro, el esquema democrático suena ya como palabra talismán, como algo bueno, pero en ese democratizar la escuela y que todo queda al mismo nivel, los alumnos, los profesores, a mí me gustaría que profundizases en eso, porque me parece que la nueva pedagogía está tan metido y que lo hemos ido asumiendo, ¿no? Y sin embargo yo creo que ahí está como uno de los grandes daños, ¿no? El no saber cada uno cuál es su rol. Efectivamente, yo creo que hay términos que el profesor Quintás llama términos talismán, que hemos aceptado pues que son válidos sin saber muy bien qué significa. Como decía una reciente autora, daría la mitad de mis bienes para que alguien me explique qué significa eso de ser progresista, ¿no? O eso de ser demócrata, y así podíamos seguir. Vamos a ver, el problema de la educación en estos momentos no es que haya fracasado la pedagogía, es que ha vencido un tipo de pedagogía que se surge filosóficamente a finales del siglo XVIII. Los principales pedagogos que en estos momentos están de boga pues nacen a finales del siglo XIX y sus teorías se van implantando a partir del siglo XX, ¿no? Y en estos momentos el triunfo de esa pedagogía que proviene de Rousseau, que establece que el niño no tiene que sufrir ningún influjo, ninguna autoridad, y que encontrará dentro de sí mismo y de su espontaneidad pues todo lo que necesita para llegar a ser adulto. Si eso fuera así, evidentemente sobran maestros, sobran escuelas y sobra todo. Pero de alguna forma ese ambiente, ese decir que todos somos iguales, que el niño tiene que ir descubriendo los saberes y por lo tanto que el papel del profesor pues es más bien el de un animador sociocultural que entretiene y que entreteniendo ayuda al niño a descubrir los saberes, bueno, eso es una utopía. Por muchas manzanas que vea un niño caer del árbol, no va a descubrir la ley de la gravedad. O sea, seamos sinceros, podemos entretenerles, pero una cosa es entretenerles y otra cosa es transmitirles un legado cultural que le permita gozar pues, de una larguísima y buenísima tradición cultural. No es lo mismo nacer en un sitio que en otro, no es lo mismo saber un idioma que no aprenderlo. Es decir, hay distintos papeles, distintos roles y distintas jerarquías en la educación. Para educar a un niño se necesita, se decía, toda una tribu, pero es verdad que cada uno tiene que educar de una forma distinta. Dicho de otro modo, el intentar conseguir esa especie de democracia que en realidad es demagogia, porque el papel de la autoridad que pierde el maestro o que pierde el padre es sustituido luego por el líder del grupo, es muy peligroso. Y en ello estamos. Pues Juan Antonio Gómez es vicepresidente del Consejo Escolar del Estado. Sabes muy de primera mano todo esto de la autoridad y ojalá cale esto poquito a poquito y volvamos a recuperarla.
Pues es una tarea de todos, porque tenemos que remar todos en el mismo sentido. Y lo primero que hay que hacer es quitarse el complejo, hablar de autoridad, y segundo, a ejercerla. Hay que ejercer la autoridad. El padre no puede ser un colega, porque está traicionando. Colegas y amigos tiene los hijos, pero padres solamente aquellos que la naturaleza le ha dado, y por lo tanto yo creo que es una tarea apasionante la de los padres. Y por cierto, dejadme que meta una cuña, y la tarea apasionante de los abuelos, que hoy, por cierto, pues están siendo actores y protagonistas de primera mano. Estoy viendo en las imágenes a muchos de ellos. Así es que es una tarea que nunca se deja de hacer, la de ser educador. Y por último, y dejadme que no se puede tener autoridad, no se puede educar si no se ama al alumno. En el caso de los profesores, y además de no amar al alumno, no se ama la materia que tiene. Eso es clave. Pues con ello nos quedamos. Muchísimas gracias. Un placer haberle tenido aquí en La Lupa con nosotros. Igualmente. Bueno, nos apuntamos todos los consejos. Todos. Paloma, todos. Javier, gracias. La semana que viene más asuntos interesantes para la educación. Ahí estaremos. Ahí estamos, gracias. Nosotros seguimos aquí en La Lupa.